pues nuevamente estamos aquí, gozosos y contentos, leyendo la Escritura, leyendo la Palabra de Dios. Ya terminamos la primera carta del apóstol San Pablo que escribió a los Corintios. Vamos a echar un resumen a la segunda carta. La segunda carta fue en respuesta de lo que el apóstol Pablo escribió la primera carta. Después de que le dijeron que había una persona que tenía como mujer a la mujer de su padre, dice ahí la Escritura, les mandó una reprensión muy fuerte el apóstol Pablo. Pero aquí en la segunda carta del apóstol, aquí ya habla con una consolación muy grande, la consolación de Dios. Y habla unas palabras preciosas, dice: yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corintio, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Aquí empieza a hablar de la consolación. Dice que le da gusto ver cómo alcanzaron esa consolación, cómo consuela el apóstol con las palabras, con un consuelo de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Dios es el que nos consuela en todo momento. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia. La consolación que nosotros somos consolados de Dios. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, abundaban las aflicciones en el apóstol San Pablo, dice, así abundan también por el mismo Mesías nuestra consolación. Esto nos habla. Dice, porque hubo una ocasión en la que dice, que no fue hecha, dice, porque hermanos, no queremos que ignoren de nuestra tribulación que fue hecha en Asia, cómo sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviéramos en duda de la vida. Llegó el momento en que tenían tal angustia y tal problema que ya pensaban que estaban muertos. El apóstol Pablo pensaba que ya estaba muerto. Dice, estábamos en duda de la vida. Dice, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte. Eso era lo que sentía el apóstol Pablo, que ya estaba muerto. Dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. En el único que debemos confiar es en Dios. Dice que levanta a los muertos, el cual nos libró y nos libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Dice, porque el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, que por nosotros ha sido entre ustedes predicados por mí, y por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Para nosotros, dice para nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes es el Mesías, el que nos ungió, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta es una promesa que hizo el apóstol, que hizo Dios, que hizo nuestro Señor Jesucristo, de dar el Espíritu Santo. Dice, el cual nos ha sellado. A cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he podido pasar todavía a Corintio. Mas dice, no que nos enseñoremos de su fe, mas somos ayudadores de su gozo, porque por la fe están firmes. Y aquí habla de que va a pasar otra vez el apóstol Pablo, y habla de cómo lo contristaron. Dice, porque si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos ustedes. Bástele al tal esa reprensión hecha de muchos. Así que al contrario, ustedes más bien lo perdonen. Aquí ya nos habla de que lo perdonemos, de que se perdone a esta persona. Dice, ¿comenzamos otra vez a alabarnos nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para nosotros? ¿O de recomendación de ustedes? Nuestras letras son ustedes, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras del Mesías, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne de nuestro corazón. Aquí está escrita la palabra de Dios, aquí está escrita en nuestros corazones, no en unas tablas de piedra, ahora están escritas en nuestros corazones. Ese fue el pacto, esa fue la renovación del pacto. Seré a ustedes Dios y escribiré mi ley en sus corazones. Dice,
Dice, porque teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza y no como Moisés. Moisés cuando se presentaba al pueblo, cuando bajó del monte Sinaí, dice que bajó del monte y era tal el resplandor de su rostro era tal que tenía que ponerse un velo Moisés, porque los hijos de Israel, el pueblo de Israel, veía a Moisés y tenía que cubrirse porque el reflejo del rostro de Moisés les perturbaba la vista. Entonces Moisés tenía que ponerse un velo. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su cara, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos, los sentidos del pueblo de Israel, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual, el velo, por nuestro Señor Jesucristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Es una promesa cuando se conviertan al Señor Jesucristo. Cuando vean y digan, este es nuestro Mesías, este es nuestro Mesías. Y dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que les cubre. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Dice que nuestro evangelio no está encubierto, sino solamente en los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, el enemigo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria del Mesías, el cual, el Mesías, es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a nuestro amado Señor Jesucristo, y nosotros sus siervos por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasitos de barro. Esta gloria que Dios ha puesto en cada uno de nosotros está en este vasito de barro que se enferma, que tropieza, que cae, que está en este vasito de barro. Dicen, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es Dios, siempre es Dios el que hace las cosas. No somos nosotros, es Dios el que hace todo en todos. Dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperamos. Somos perseguidos, mas no somos desamparados. Somos abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estaremos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de nuestro Señor sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en ustedes la vida. Esto empero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó a nuestro amado Jesús, estamos plenamente convencidos que el que levantó a nuestro Señor Jesucristo, después de que lo crucificaron, estuvo 3 días en el sepulcro, llegó el Espíritu y lo levantó. Dice, estando ciertos que el que levantó a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también nos levantará por Jesús. Él fue el que lo hizo todo. A nosotros también nos van a levantar por Él, por Jesús. Dice, y nos pondrá con todos ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por ustedes, para que abunde la gracia por muchos en el hacimiento de gracias y sobreabunda la gloria de Dios. Dice, no mirando a nosotros a las cosas que se ven, no mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la casa terrestre, esta nuestra casa de nuestra habitación, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado, nuevamente lo dice el apóstol Pablo, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu Santo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. No olviden que no vemos a nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que Él está ahí. Dice que andamos por fe, no andamos por vista, no estamos esperando, no, andamos porque creemos en Él, por la fe.
Dice, porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. Dice, de modo que si alguno está en nuestro Señor Jesucristo, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es del Padre, es de Dios, Él hace todo. Todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió, el cual nos reconcilió a sí mismo por el Mesías. Dios nos reconcilió en Jesucristo. Dice, y no solo eso, sino nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es tu labor, esa es mi labor. El ministerio que tenemos es la de reconciliación. Por eso cuando vemos a una persona, amístate con Dios, reconcíliate con Dios. Yo le digo a mis hermanos en la carne, reconcíliense con Dios. A las personas, reconcíliate con Dios. Dios nos ha dado ese ministerio. Eso lo tenemos que hacer en todo momento. Ayudar a la gente a que se reconcilie. Dice, y todo esto, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo en sí. Cuando vino el Señor Jesucristo, exactamente en el tiempo que tenía que venir, era para reconciliar. Dios quería reconciliar al mundo con Él mismo. Por eso envió a su Hijo, a Jesús de Nazaret. Por eso envió a Jesucristo. Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo. Dice porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados. Ya no contabilizan nuestros pecados, ya no los contabiliza, no imputando sus pecados. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación, puso en cada uno de nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre del Mesías, reconciliaos con Dios, reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, no hubo engaño en su boca, no hubo mentira, no hubo blasfemia. Dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, colgándolo en el madero y cargándole todo el pecado de la humanidad. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No lo que hicimos nosotros, en Él, en Jesucristo. Hemos sido justicia de Dios en Jesucristo. Dice, aquí nos dice la Escritura, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Dice que no demos a nadie ningún escándalo. Antes, sabiéndonos por todas las cosas como ministros de Dios, debemos movernos en todo momento como ministros de Dios. Dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló, nos consuela. Dice que nos contrista a Dios, pero para arrepentimiento, para que podamos arrepentirnos. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, fíjense, los macedonios eran un pueblo muy pobre, comparado con los corintios eran poderosos económicamente, había mucho dinero, pues era un puerto, Corinto. Dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Los de Macedonia, a pesar de que su situación era muy difícil, su situación económica, ellos juntaron un dinero y le rogaban al apóstol, toma, apóstol, para que le lleves a los pobres de Jerusalén. Dice, más de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo lo testifico, dice el apóstol Pablo, dieron conforme a sus fuerzas y aún más sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Pablo acepta esto, Pablo acepta esta gracia, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Era para los santos, y los de Macedonia lo hacían de una manera que
el apóstol Pablo en su corazón lo veía y le daba un gozo. Lo hacen con tanto amor. Pablo, recibe esto, por favor, recíbelo, es para los santos. Dice, y no como lo esperábamos, mas aún así, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice, porque no digo esto para que haya en otros desahogo y para que en ustedes haya apretura. No les decía el apóstol Pablo para que ellos dieran, no. Dice, sino para que en todo el tiempo, dice, para que en todo tiempo haya igualdad. Dios no quiere que haya uno con mucho y otro sin nada. Dios quiere que haya igualdad. Dice, sino que en todo tiempo, dice, sino que en este tiempo con igualdad, su abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la falta que hay, su falta, para que haya igualdad, para que, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, salgan y agarren el maná, agarren nada más lo que se van a comer, dice que el que tenía mucha gente, él recogía mucho y no le sobraba. El que tenía poquita gente, poquita familia, recogía poquito y no le faltaba, ¿sí? Al que dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Dice, empero gracias a Dios que dio la misma solicitud que ustedes en el apóstol. Aquí los está exhortando a que ofrenden. Y dice, nosotros vamos a procurar las cosas, cuando nos llegue esta ofrenda, nosotros vamos a procurar las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas también delante de todos los hombres. Se conducía de una manera honesta el apóstol Pablo. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendición también segará, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, escucha la promesa que tienen para ti, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que los basta, abundéis para toda buena obra. Porque como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este es lo que nos habla el apóstol. Las ofrendas son una maravilla, las ofrendas es algo precioso. Dios pone en nuestro corazón que ayudes, que ofrendes. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Dice, ojalá tolerases un poco mi locura, empero toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a nuestro Mesías. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad. Es tan sencillo el Evangelio, pero mucha gente lo complica terriblemente. Dice, de la simplicidad que es en el Mesías. Dice, ¿por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe, Dios sabe cómo los amo, dice. Y ahí el apóstol Pablo lo exhortan, lo increpan para que pueda decir. Dice, porque toleráis si algunos ponen en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Dígolo cuanto a la afrenta, como si ustedes hubiesen sido flacos. Pero en lo que otros tuviesen osadía, hablo con locura. Yo también tengo osadía, dice el apóstol Pablo. ¿Son hebreos? Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros del Mesías? Como pocos sabios hablo yo, más yo. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. En los caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en todo lo que pasaba el apóstol Pablo. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío, en desnudez. Esto es lo que padecía el apóstol Pablo. Y luego nos habla dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y escuchó cosas de tal manera que oyó cosas secretas que el hombre no puede decir. Dice,
que tenía un problema, dice, porque la grandeza de las revelaciones, porque la revelación fue tan grande, que la revelación que recibió el apóstol San Pablo, dice, para que no presuma yo por la revelación, dice, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia del Mesías. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por el Mesías, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso, decía el apóstol Pablo. Dice, no busco vuestras cosas, sino a ustedes, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No busco vuestras cosas, sino a ustedes, dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probad a vosotros mismos. Todo esto nos habla el apóstol Pablo en la segunda carta del apóstol a los Corintios. Es bien importante, aquí nos habla también acerca de la ofrenda. La ofrenda es preciosa. La ofrenda es algo que Dios permite que tú puedas hacer por alguien más. No olvides leerla, lee completa la segunda carta del apóstol San Pablo. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a leer Gálatas, ya nos toca leer Gálatas. Gálatas está precioso. Gálatas, el apóstol Pablo tuvo un conflicto muy fuerte con los Gálatas, de tal manera que les grita y les dice, oh Gálatas insensatos. Los invitamos para la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a continuar la lectura del apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a las Gálatas. Mientras tanto, lee la escritura, lee la palabra de Dios. En ella vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.